Muy buenos días a todos. Un domingo más comienza Aliñados. En Radio Marca, Aliñados. Hoy estoy súper contenta. Buenos días, Sergio. Buenos días. No puedo comenzar el programa de otra manera que felicitando a la Leña de Cobo, a Sergio Fernández, a su equipo, sobre todo a Arantxa, su repostera, porque han ganado el premio al mejor flan del mundo en Madrid Fusión. Enhorabuena, 2026. Enhorabuena. Mía, muchas gracias. Qué alegría, ¿no? Además, una receta que yo la llevo haciendo 20 y tantos años. ¿Que era de tu padre? Bueno, digamos que la familia de mi padre, que era de León, por eso se llama flan de nata leones. Sí. De lata no, de nata leones. Sí. Es en honor un poco a mi padre, porque mi abuela utilizaba, claro, tenían vacas, ordeñaban, cogían la nata y hacían muchas cosas muy magníficas con la nata. Hacían galletas y sobre todo hacían un flan que era espectacular. Y yo creo que el sabor aquel que tenía tan original era un poco por aquella nata. Por aquella nata que se agregaba, ¿no? Madre mía, cremoso, rico, con su sabor a huevo, Qué el bueno. caramelo tostado, Dios mío. Pues vamos a tener la suerte de entrevistar a Arantxa, Así, ¿vale? La repostera que lo ha hecho. Y vaya programa romanticón que tenemos hoy. Porque, bueno, luego te preguntaré, ¿vale? Luego si eres de San Valentín o no. Que yo voy a contestar. Lo que pasa que vamos a ir preparándonos porque va a ser próximamente. Así que Sergio nos va a proponer un menú con ingredientes súper sugerentes. Y cerraremos con el aperitivo. Lo llamamos Valentino al aperitivo de hoy. O Santontín, como diría nuestra productora Miriam Robledo. Que por cierto, tengo que decir una cosa. Las fotos del flan que ha salido en redes, que ha utilizado todo el mundo, de tu flan, del flan ganador de Madrid Fusión, el mejor flan del mundo, eso es. Madrid Fusión 2026. Todas esas fotos las ha hecho Miriam Robledo, mi querida socia, que es una artista, así que toda la gente que quiera hacer fotos profesionales y fotos con una calidad excepcional, ya sabe, Miriam Robledo. Y no me voy a extender más porque estábamos con el sumario ya, y si tenemos tiempo solventaremos también algunas de las dudas y consultas de nuestros oyentes y seguidores en Aliñados Radio Marca en nuestra sección de Alucina Vecina. Venga, ponle peguitas. Screamed out of SeaTac, 10 tons overweight. I got a maker to Bakersfield, that can't be late. I got a woman round Barstow calling my name, but this Peterbilt diesel ain't a passenger train. Oh hi, oh how you doing? Got a Cincinnati stop, baby, keep a coffee brewing. Coming in late and I leave before the dawn. Pues nada, vamos a comenzar, si te parece, Sergio, entrevistando a Arantxa, ¿vale? Arrancamos así el programa. Qué maja, sí, yo tuve el placer de conocerla allí en Madrid Fusión y la verdad es que es encantadora. Así que la tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buenos días, Arantxa. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes al ser una de las ganadoras de este premio? Todavía muy feliz, muy contenta, muy emocionada. Ya sé que es una receta un poco secreta, pero cuéntanos cuáles fueron las claves para obtener la victoria, a ver, para ganar el concurso. Pues como mencionábamos el otro día, una parte clave del éxito de este flan es poner atención a los pequeños detalles, que los productos sean de buena calidad, que sean lo más naturales y lo más frescos y especiales posibles, o sea, la leche, los huevos, el azúcar, que sean productos que realmente no sean producidos en masa o que pierdan su calidad simplemente por comprar algo más normalizado. Entonces creo que eso más el proceso de técnica de horneado es lo que hace nuestro flan muy especial. Y luego también yo creo que esa nata, ¿no? Que quizás sea un poquito el ingrediente que diferencia al flan casero de toda la vida, ¿no? Sí, claro, la nata nos ayuda muchísimo con esa textura especial
cremosita que tiene nuestro flan. Una nata leonesa, porque es que este flan, ahí en la leña de Cobo lo llamamos flan de nata leonés. Sí, lo hemos dicho hacia el inicio. Sí, pero lo repetimos, sí. Las cosas, tú sabes. Entonces, como tiene un porcentaje de nata, claro, y lo que da el sabor y un poco es ese recuerdo, porque claro, no todos los flanes saben iguales, porque claro, mira, este es un flan que hacía mi abuela, y claro, eso es un flan que se hacía usando una parte de nata, porque allí había muchas vacas, había mucha leche y se utilizaba la nata, o sea que era una parte que era sí o sí. Entonces era algo diferente al resto de flanes, pero a mí me gustaba más. Entonces a mí me recuerda mucho al flan de mi abuela, flan de tu abuela, que ahora lo representa Arantxa, Arantxa, ¿cuánto tiempo ibas ya con nosotros ahí en la leña? Este mes cumplo un año ya completo. Un añito. ¿Y habéis hecho alguna, Arantxa, habéis hecho alguna variación en esta receta o siempre la habéis...? No. Quisimos conservar la receta original de la leña, que ya tanto aman esa receta. Tú no eres de España, eres de México. Yo soy de México. ¿No? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? ¿Un año? Un año, sí, justamente un año. Intenté trabajar con Sergio a los poquitos días de haber llegado ya a establecerme aquí en Madrid. ¿Y cómo surge tu pasión por el mundo de la cocina, en concreto de la repostería, ¿no? Porque tú estás más enfocada a la repostería. Sí, pues creo que desde pequeña, jugar con mi mamá y a la cocina y jugar a preparar cosas y pasteles con el típico regalo de pequeños del hornito mágico, y desde ahí empecé y creo que nunca me detuve, y ya cuando fui siendo más grande para estudiar una carrera, pues ya se había convertido en una pasión, en algo que disfrutaba mucho. Entonces, pues creo que desde pequeña siempre me llamó mucho la atención. ¿Cuál es tu postre favorito, con el que más disfrutas en la cocina? Bueno, Tienes varios, ¿no? Tengo el corazón compartido, pero una muy buena torrija de mi mamá es española, entonces una muy buena torrija de mi mamá, que no tiene mayor ciencia, que es la receta de mi mamá, o un buen pastel de chocolate. ¡Oh, qué rico! Ahí me has dado a mí en el rodal del gusto, porque me chifla el chocolate. ¿Y qué postre sería similar a este flan en México? Nosotros también tenemos como postre típico el flan. Sí. De hecho, históricamente, la historia del flan, si te la paras a pensar y si miras en internet, la historia del flan lo llevaron los españoles a América. Y quien lo popularizó fueron mexicanos. Sí. O sea, en México fue donde realmente se hizo más viral, con la viralidad que tenían antes las cosas, el flan. Claro, porque si te fijas, eran ingredientes muy básicos, que era la leche, ¿vale? Que se llevaron vacas, se llevaron los huevos y el azúcar. Que el azúcar también fue una cesión que hicieron los españoles en América, porque nos trajimos muchas cosas, pero el azúcar también se la llevaron para allá. Que fíjate ahora mismo que nadie que tú le preguntes de dónde es originaria el azúcar, mucha gente te va a decir Sudamérica, América, porque parece que es de allí, pero en realidad es asiática. Sí, y con la integración del azúcar a América, sobre todo en México, también hace lo que los chocolates como los conocemos más hoy en día en México, porque antes el chocolate en México era picante. Eso es. Era especiado y picante, eso es. Sí, era picante, una bebida picante. Era picante nomás. El caramelo también juega un papel importante en este flan. Arantxa. No les expliques el truco, Sí, venga, explícaselo, porque con compartir esa mar, además hoy estamos en el Día del Amor. Mira, no os he pedido, he sido súper discreta y no os he pedido la receta, porque entiendo que... podríamos darla muy cercana. Muy cercana, ¿vale? Pero te iba a preguntar precisamente que nos dieras un tip para cocinar un buen flan. Cuéntanos ese secreto del azúcar, del caramelo. El mejor truco del caramelo es no perderlo de vista nunca. El caramelo te volteas y se quema y lo ves y tarda años. Pero es que sea un caramelo muy rubio, que no se pase amargo, porque un caramelo quemado arruina todo el flan. Y también que sea una cantidad moderada en el molde, porque también luego por quererlo más dulce o quererlo mejorar ponemos demasiado caramelo en un molde y no queda igual. Eso es. Claro. Y luego, bueno, aparte muchas cosas que hay muchos matices, el cómo lo cueces, el cómo lo reposas. No tardamos 4 minutos en hacer un flan. O sea, nosotros tenemos un reposo que hacemos todas las materias primas
se juntan con el azúcar y no se bate, no se mueve, no se hierve, simplemente se deja que el azúcar se disuelva en el líquido, para que no cree aire. Sí. El otro día en Madrid Fusión un miembro del jurado decía la importancia de cómo consumirlo, no a una temperatura ambiente, sino que decía que era preferible tomarlo pues más tirando a frío. Sí. La mayoría de los postres, el frío cambia el nivel del dulzor. No es lo mismo comerte una rebanada de tarta de chocolate que está fuera del refrigerador y te sabe más dulce que cuando está más frío. Entonces es lo mismo con el flan. Pero yo sí soy partidaria de que no esté tampoco tan frío. Que tenga un poco de reposo a temperatura ambiente antes de servirlo no me parece mal. Bueno, ¿y qué postre tenéis pensado ya para participar próximamente en un nuevo Madrid Fusión? Pues a ver qué nos viene, qué categorías nuevas salen. Y bueno, hay una de torrijas, ¿eh? Sí, de torrijas estoy muy interesada. Hay una de torrijas, sí. Yo creo que el tema de torrija, lo vamos a ver, tenemos una torrija que está brutal, que está buenísima, sí, doy fe, leña. Doy fe. Pero quizás no sea, fíjate lo que te digo, y estoy allí, me las como, y no es de concurso, porque está buenísima, está muy rica, pero se busca siempre una parte de espectacularidad en las cosas que a lo mejor no tenemos. Hay que darle una vuelta. Eso le vamos a dar una vuelta, ¿eh, Arantxa? Sí, hoy justamente que estaba sacando una torrija ¿has pensado? En servicio, dije, podemos darle una vueltecita. Algo nuevo. Eso es. Bueno, algo le daremos seguro. Claro. Pues Arantxa, mil gracias por atendernos esta mañana y enhorabuena otra vez por ese premio. No, muchas gracias a ustedes, gracias Sergio, ya como te he comentado varios de estos días, muchas gracias por todo. A ti. Y gracias por hoy. Gracias a ti, un abrazo fuerte. Un abrazo, Arantxa. Besos. Chao, Besos. buen domingo. Bueno, Sergio, qué gusto, ¿verdad? El colaborar con gente... Además, ¿sabes lo que pasa? Mira, ella me ha escrito, después del concurso, me ha escrito 50.000 mensajes, como decía, agradeciéndome. Para darte las gracias. Claro, es que esta oportunidad... Sí, pero más que oportunidad, los equipos son equipos. O sea, eso lo tengo más claro que el caldo en asilo. Tú lo que no puedes hacer nunca en la vida es tener algo y pensar que tú eres propietario de nada. Porque yo puedo tener esa receta, puedo haber hecho esa receta, pero yo no estoy ahí. O sea, yo no estoy el día a día, yo no trabajo en el restaurante, puede ser que sea tuyo, pero tú no trabajas en el restaurante. Sí. Entonces tienes que fiarte, es un poco como dejar conducir un coche, ¿no? Estás delegando y... Estás delegando y a lo mejor yo giraría antes o giraría después, pero tienes que conduces tú, pues lo haces tú. Entonces hay pequeños giros que hay veces que yo no los interpreto como una falta de atención, sino que los interpreto como una colaboración y una aportación a las cosas. Y ella me ha agradecido 33 veces que yo le haya dado esa oportunidad de sacarla, porque aunque me nombraron a mí, pero claro, la ha hecho ella, pues sales tú y las cosas son así. Y de hecho, ya te digo que ella vino y a los 2 días estaba trabajando en el restaurante, ¿eh? A los 2 días. O sea, que lleva todo su tiempo en España, lleva aquí. Y yo quiero, que se lo he dicho personalmente antes del concurso, yo quiero que estés conmigo muchísimos años. A mí me sorprendió porque cuando estuve allí en las cocinas, en Madrid Fusión, que estuve hablando con ella, la noté con una seguridad. Le dije, ¿estás nerviosa? Y me dice, no. Era como, ya lo tengo todo hecho. Pero ¿sabes por qué? Está muy bien. Y yo siempre digo una cosa en esas cosas, y estaba muy bien, ¿sabes por qué? Porque tú no puedes variar nunca nada, que algo ya te sale bien. Hacemos, a la semana puede ser que hagamos 500 o 600 flanes. Sí, lo que pasa que es verdad que al final... allí, y esto lo decía también uno de los concursantes, tú no tienes tus herramientas. Tú tienes que... trabajar con otro horno, que la temperatura, por lo que decían, es fundamental a la hora de hacer el flan. Entonces, pero yo la vi súper segura y mira... preparamos las cosas y yo le decía... Pues llevasteis el premio, el galardón. No me lo esperaba, también te lo digo. Yo sí. Yo acuérdate que te dije, ¿qué te dije yo minutos antes? Lo celebraremos y que te lo vas a llevar tú, sí, de verdad. Tengo una corazonada, se lo dije. Lo que pasa que, ¿sabes? Esto es como un poco como si tú eres pintor y tienes que ir a un concurso y está en el número 1 Botticelli, en el 2 Leonardo da Vinci, en el 3 y luego estás tú.
Pues a ver, te hacen más chiquitito en el sentido, Ya. no porque no confíes en lo que tienes, sino porque quizás los compañeros que también presentaban quizás tenían un poquito más de presencia. Entonces, cuando tiene mucha presencia, no es que te haga chiquitito, pero piensas, bueno, Dices, pues, sí, tengo aquí, el mío es muy bueno, las estrellas Michelin. pero es lo que digo, no inventes nunca. Cuando venga alguien a casa a hacer de comida, tú nunca inventes. Sí. Claro, si tú Yo sabes, eso lo tengo grabado en sangre. eso siempre hazlo. Me llama mucha gente para decirme, Sergio, este domingo viene alguien a hacerme una... O viene mi chica, ¿qué le hago? He pensado en hacerle un solomillo con tal. Digo, ¿tú has hecho ese solomillo alguna vez? No lo hagas. Uh-huh. ¿Qué haces tú? Yo hago carrilladas, que me salen buenísimas, haz carrilladas. Interprétalas de otra manera, guísalas de otra manera, preséntalas de otra manera. Sí. Pero la base tiene que ser algo que tú La sepas. misma. Y este flan lo hacemos muchas veces al día. Uh-huh. Entonces, esto es pinta y colorea. O sea, llegar allí es pinta y colorea. No tienes que hacer absolutamente Nada nada. más. No varíes nada. No hagas absolutamente nada que no hiciéramos. Y os voy a contar el truco que hacemos para el caramelo, porque compartir es amar. Sí. Y el truco del caramelo es muy sencillo. Todos habéis hecho caramelos alguna vez. Cuando haces un caramelo que no lleva agua, solo lleva el azúcar, suavemente se va fundiendo hasta que se hace el caramelo y se hace doradito. Cuando tú echas el caramelo, si lo vuelcas todo de golpe no pasa nada. Pero si tienes 22 flaneras y tienes que echar un poquito de caramelo en cada sitio, punto 1, no sabes la cantidad de caramelo que pones en cada flanera. Uh-huh. Punto 2, Sí. el primero tiene un color y el último tiene otro, porque el azúcar que está temperatura, a ¿no? 180 y tantos grados o 170 y tantos grados se va tostando en el momento según la vas utilizando. Entonces el primero a lo mejor está doradito suave y el último está tostado. Entonces ya no te salen todos iguales. Y el truco es muy sencillo. Tienes 20 flaneras, lo pones sobre la báscula, flanera número 1, 10 gramos de azúcar, flanera número 2, 10 La vas gramos de haciendo en azúcar, la flanera flanera. número 3, 10 gramos de azúcar. Lo pones en una bandeja, lo metes al horno, 160 grados, 23 minutos. Y Este es el que le contaste a Rocío Arroyo en Sí, el programa que hicimos ese es de el mismo que ese. le conté. Es que ¿sabes lo que Lo pasa? metes al horno, que sí. cuando yo lo meto al horno, todos me salen iguales. Claro. Sacas todos iguales y todos son iguales. Y es una... No solo en color, sino también en cantidad, porque lo has podido pesar. Si no, no puedes pesarlo, es imposible, no puedes pesar el caramelo cuando está caliente. Total. Entonces, esa es la única manera que tienes de hacer todos los caramelos iguales, mismo color, misma cantidad. Entonces, eso fue lo fácil. Dímelo. ¿Te sigo dejando hablar? Es que Tenemos cosas. luego nos van a venir con la recortada. No pasa nada. Y entonces, No pasa nada. y entonces Somos rebeldes. somos rebeldes. Somos Pues rebeldes. oye, un flan sería un buen postre para un menú de San Valentín, ¿no? Hombre, el día de San Valentín. Porque a lo que se va mejor a luego... aproximar. Claro, a lo mejor tú luego lo que puedes hacerle es ponerle algo que sea un poquito más hot. Más hot. Más hot. ¿Tú eres más... de San Valentín o no? Es que sabes A ver, lo que ¿qué? pasa. A ver, yo es que esto es como Cuéntame. yo ya sé lo que son los Reyes y ya sé lo que es San Valentín. Y malo es que el día de San Valentín te esfuerces más que el resto de días. Ya. Si tú me haces algo que no sueles hacerme durante todo el año, no me vale. O sea, no me vale. Y si tengo, Bueno, pero- y si tengo que pedirlo, tampoco lo quiero. Sí. O sea, por eso yo digo, yo creo que el amorcito y todo esto es como muy fácil. Demuéstralo todos los días. Porque a lo mejor no surge, no pasa nada. No, y si no surge, no pasa nada. Yo ahora mismo no lo tengo. El día de San Valentín tiene un origen católico. Sí. Luego con Ay, el que tiempo... no te he dicho lo del flan, espérate, el flan. Ah, venga, el flan, Claro, tienes que vale. poner una fruta venga. que sea un poquito. Yo le pondría, por ejemplo, que me encanta. Es que ahora vamos a hablar de eso. Ah, sí, pues ahora hombre, te lo vamos digo. a hablar Venga. de, Aunque diga, por de ejemplo- todos los alimentos, los menús y... Vale, aunque voy a decir una etc. cosa, no lo penséis por el sentido que lo voy a decir, es que pega muy bien y en un flan un higo y higo. una parte de plátano salteado. Pero no penséis en el higo ni en el plátano, como estáis pensando, mentes calenturientas. Entonces saltearías eso. Claro, pondría un pequeño porcentaje de, o sea, como un higo lo partiría en 6, Sí. con piel, para que se vea la parte roja de dentro, que se vea la piel, que es cuando está suave, que está brutalmente rico, se puede comer la piel. Y el plátano lo cogería y lo saltearía en daditos con mantequilla y posiblemente le pondría esa parte vasodilatadora y estimulante, que es la canela. Saltearé con un poquito de mantequilla y un poquito de canela. ¡Mamma mía! Y el Ahora jengibre, vamos a hablar de Vale, ahora vamos a hablar de todo alimentos eso. Madre de Dios. afrodisíacos. Ya estoy ¿Tienes pensado el impaciente. menú? ¿Tienes pensado el menú? No, pero me lo invento ahora mismo. Si esto es rápido. Sí, pero ostras van a entrar seguro. Que me encantan. Sí, bueno, es que las ostras precisamente es uno de Madre los de alimentos. Dios. Entonces, decíamos eso, que tiene un origen católico, pero luego la fiesta ha ido ganando importancia a lo largo del tiempo y tomó una perspectiva laica, como el Día de los Enamorados o el Día del Amor, de la Amistad, etc., ¿no? Pero, ¿Tú sabes quién era Valentín? Eso es lo que te iba a decirte ahora mismo. ¿Quién era Yo Valentín? No A ver. tengo ni idea. ¿No? O sea, fíjate que hablamos de San Valentín y ¿qué sabemos de San Valentín? Pues ¿Qué mira, muchacho era Valentín? según la leyenda, el origen
origen, según la leyenda, el origen de la historia del personaje Valentín se sitúa en Roma, en el siglo III, cuando el cristianismo comenzaba a expandirse, y en esos momentos gobernaba el emperador Claudio II el Gótico. Entonces promulgó el Gótico. Entonces promulgó una ley en la que prohibía casarse a jóvenes, porque él lo que quería es que los jóvenes se fueran a alistarse al ejército, ¿vale? Que pudieran alistarse al ejército. Entonces, el joven sacerdote llamado Valentín... ¿Era un sacerdote? Era un sacerdote, no estaba de acuerdo con esa ley, y ¿qué hizo? Pues decidió desafiar al emperador. Al gótico. Y empezó al gótico. A partir de ahora llamaremos al gótico. Sí. Y entonces empezó a celebrar matrimonios ahí en secreto, entre jóvenes enamorados, y luego, aparte de eso, lograba convertirlos al cristianismo, ¿no? Y asistía también a los presos antes de ser torturados y ejecutados. ¿Y qué pasa? Que cuando fue descubierto, Valentín fue arrestado y confinado en una mazmorra. Y entonces el oficial encargado de esa custodia le retó a devolverle la vista a su hija. Tenía una hija que era ciega. El de la mazmorra, el que lo tenía ahí. El casero, vamos. El casero. Y entonces aceptó el nombre. Sí. Y en nombre de Dios le devolvió la vista a esta joven, que se llamaba Julia. La hija se llamaba Julia. ¿Y quién se enamoró? Y logró que se convirtieran... Voy a terminar de ser impaciente. Y logró que se convirtiera la familia también al cristianismo. Y a pesar de este milagro, Valentín siguió preso, y el 14 de febrero del año 269 fue lapidado y decapitado. Entonces cuenta la leyenda que Valentín, que estaba enamorado de Julia, envió una nota de despedida a esta chica, a Julia, y le puso de tu Valentín. Y de ahí la expresión anglosajona con la que luego se firmaban las cartas de amor de From Your Valentín. Y de ahí vendrá también lo de perder la cabeza por amor. Entonces Julia, pero espérate que no acabe la historia, fíjate, porque se regalan rosas. Porque Julia, agradecida, lo que hizo es que, bueno, es típico regalar rosas. Sí. Julia, agradecida, plantó un almendro que dio hermosas flores rosadas junto a la tumba de su amado. Entonces, de ahí el simbolismo de este árbol para expresar, pues, el amor y la amistad para siempre. Es bonita la historia, hombre, ¿no? La historia es bonita. Pero, escucha, yo me he quedado con que Valentín le cortaron la cabeza. Y fue por amor. Fue por amor. Se quedó sin cabeza el majo. Pero bueno, triunfó el amor. Bueno, no triunfó el amor. Sí, triunfó. La historia es triste. Al final, la historia es triste, pero... La historia es triste. Ha quedado el día de San Valentín. Sí, el día de San Valentín sí, pero te vuelvo a repetir lo mismo. Yo creo que el día de San Valentín tiene que ser cualquier día menos el de San Valentín. Sí. Ahora mismo, O sea, ahora mismo tienes que llegar a ver, estamos un poco antes, sorprender a vuestras chicas, a vuestros chicos, y hacer un gesto de amor extremo justo antes de San Valentín, el día de San Valentín también, pero un poco antes. Sí. ¿Les preparamos un menucito? Les preparamos un menucito. Luego hay otras leyendas, existen otras historias relacionadas con esto, pero bueno, así la más... Vale. Venga, vamos con ello. Alimentos afrodisíacos. A ver, alimentos hot, como dirías tú, sí, para San Valentín. Bueno, yo creo que habría que consumir cantidades ingentes. Sí. Yo creo que aquí lo que influye también es el contexto, ¿no? Una vez me comí 20 ostras y me quedé frito, o sea que... Por eso te digo, por un lado están los alimentos, por otro el contexto, el entorno, ¿no? Yo creo que como lo comas, influyen muchas cosas aquí. No vamos a decir que es que, pues eso, que... Mira, yo creo que una cosa... Que las ostras te van a... No, pero a ver, las ostras son ricas en zinc, que por ejemplo... Porque eso te iba a decir, tienen un alto contenido de zinc. Y para la testosterona va muy bien, o sea, que es decir, a alguien le va a ir bien que se coma una poquita de ostras. Pero yo voy a muchas cosas más, por ejemplo. Si tuviéramos que hacerlo con eso, por ejemplo, a lo mejor sí que me curraría a lo mejor un salteadito que haría, por ejemplo, con jengibre, que sabes que es termogénico, porque el jengibre, que es muy termogénico, es capaz de elevar la temperatura corporal. Y si acelera el metabolismo y eleva mi temperatura, pues lo mismo me tengo que quitar la pelliza. Como mínimo ya estamos entrando dentro del juego de ya no llevo la pelliza, ya no llevo el sayo ya vamos más ligerico de ropa. Entonces, por ejemplo, una ostra
Sí. Empezamos con, por ejemplo, vamos a hacerlo... Déjame un cacho de hoja que voy escribiendo porque como lo estoy inventando... Vamos a hacerlo así un poco ordenadito. Venga. Entrantes. Déjame el bol. Vamos que a te vaya ver. aquí. Yo fíjate que me gustaría que me regalaran más un buen menú. ¿Sabes? ¿Sí? Que realmente... Sí, porque es que como me encanta comer... Mira, lo estoy escribiendo pues, ahora mismo porque me lo estoy inventando sobre la marcha. Un entrante, ¿qué pondrías de entrante? A ver, unas ostras está perfecto. Si te gustan las ostras, sí. Reconozco que la gente que no le gustan las ostras no voy a hacerles pasar por este sufrimiento. Vale, a mí no me gustan. Vale, pues fuera. Quitamos las ostras. No, pero como son ricas en zinc y favorecen, oye, ya, pero también vamos a hablar para todo el mundo, no vamos a hacer un menú para mí. También podemos tomarnos. ¿Y por qué no? Bueno, pues también, venga, ya que estoy presentando el programa contigo, claro. Pues... Mira, por ejemplo, para toda esa gente que le guste la ostra, tirar con ostra, y el que no le guste la ostra, que tire, por ejemplo, con vieira. ¿Vale? Vamos a hacer una vieira. Riquísima. Y esta vieira lo que vamos a hacer, por ejemplo, es un sofrito que esté muy rico, que va a consistir en un poquito de ajo, un poquito de cebolla, y vamos a poner una especia que ayuda muchísimo a reducir el estrés, que es el azafrán. O sea, el azafrán está considerado como un antiestrés. Es decir, relajación siempre va bien para el amor. Hombre, vamos. Primero relajación. No te confundas. Primero relajación. Estamos preparando el cuerpo. Vamos a preparar Estamos preparando el terreno. Entonces tú haces tu vieira muy poquito hecha, porque también voy a decirte una cosa. Cuando tú estás con tu amiga, con tu amigo, con tu pareja, a lo mejor te apetece estar en la cocina o no. A lo mejor te apetece preparar una mesa súper sugerente y no estar todo el rato en la cocina. Preparación tanto para ellos como para ellas. Vamos a hacer en una vieira, en su propia concha, vamos a hacer un sofrito que vamos a hacer de ajo, cebolla, tomate. Un poquito de tomate bien reducido, y le vamos a poner bastante, le vamos a poner azafrán suficiente como para que esté lo suficientemente unas rico. hebritas de azafrán. Unas hebritas, pero para que se haga. Y eso lo vamos a poner bajo la concha de la vieira que vamos a marcar pim, pam, muy poquito hecha, porque luego la vamos a meter en el horno para no tener que estar todo el rato en la cocina estando, porque tienes que ir, cariño, espera un momentito que vuelvo enseguida, pim, pam, y vengo con la vieira. Madre mía, qué chorbo o qué chica tengo, que es más rápida que el Alonso. Entonces tú haces tu vieira, que tienes, me está haciendo la boca agua, sí, y no por la vieira, y no por la vieira. Es que además me encanta. Ajo, cebolla, un poquito de tomate, el azafrán, lo tienes de base, le pones la vieira encima y le vamos a poner una pizca. Bueno, no vamos a guardar la canela para otro rato. Vale, vamos a hacer eso y le vamos a poner unas poquitas de almendras también, que son muy buenas. Sí, porque los frutos secos, ¿cierto? Eso es. Entonces vamos a poner la vieira, estoy dibujándola aquí. Vale, tengo la vieira, que le vamos a poner el sofrito debajo, tienes la vieira por aquí, y le vamos a poner las almendras por el efecto crujiente. Las vas a poner crudas porque las vamos a meter al horno. ¿Cuánto tiempo lo metes al horno? Porque tú lo dejas preparado. O sea, tú dejas eso preparado, el sofrito, pues está la vieira vuelta y vuelta, pero está completamente cruda, y unas almendras crudas encima. Cuando llega el momento... El pistacho también dicen que tiene por ejemplo, mucho, el pistacho, es que está tan de moda el pistacho. El flujo sanguíneo. Ya lo ahora estamos con calmación, no con flujo. Respeta el orden. Calmación. Vamos. Estamos con la calmación. Vamos. Vale, estamos sin estrés ahora mismo. Y entonces nos estamos tomando un aperitivo que es una vieira, que está brutal, y lo vamos a acompañar de lo que a ti te guste. A mí me encanta el champán frío, te iba a decir un cava. Madre, un cava. Venga, vamos al cava. Un cava. Es que sabes que yo soy de champán. Lo digo por si hay algún oyente que quiera mandar 2, 3, 4 cajas que no se corten ni un pelo. Soy muy consumidor de este tipo de productos. Si puede ser que empiece por M y acabe por N. Bueno, tampoco hace falta, ¿eh? No, tengo más caros. Ah, bueno, por T y R. También ese también te gusta. De hecho, era la clave de mi correo durante toda la vida. ¿En lo he serio? cambiado, sí, Mira. era Tattinger. Al final lo has dicho. No pasa nada. Si quieres patrocinar el programa, estamos abiertos a todo. O mandar eso, el palé que estamos hablando, lo mandas. Entonces ya tenemos fíjate que tenemos un pedazo de entrante que está muy bien, que potencia ligeramente la testosterona, porque tenemos el zinc y tiene el azafrán, que es el contrarresto un poco de lo calmante. Perfecto. Vale. Plato principal, porque no vamos a comer mucho. No vamos a comer mucho. Pesadito no. No. Pesadito no. A ver, nos vamos a ir, por ejemplo, yo soy muy amante, por ejemplo, de la trufa. Me gusta mucho. Podemos comprarla fresca o bien podemos comprar una pasta de trufa, que la podemos hacer perfectamente. ¿Sí? Y yo creo que vamos a ser más pescaderos que carniceros. ¿Qué pescado te gustaría? Pues mira, yo creo que el salmón podría ser un buen pescado. Sí. Lo que pasa es que yo iba a ir a una cosa más neutra, ¿sabes por qué? Más neutra, porque le vas a meter en lo de la trufa, una que cosa tiene un sabor más potente. Una cosa mucho más básica, que es porque no te turre el pocillo.
luego que no te huela la boca, luego un poco a ese pescado. Pues no sé, una dorada, una Por lubina. ejemplo, una lubina que es un pescado blanco, incluso podríamos hacer un lenguado. Eso ya vosotros lo que queráis. Vale. Ya son los filetes, pero un pescado Sí, que sea lenguados blanco, como más insípidos, claro, sí. porque es más neutro Sí. y un poco también lo digo por el olor en sí, ¿eh? Vale. De la cocina. Si no y de- cogieras un pescado, ¿por qué no damos versión carne y pescado? Porque Venga. hay gente que le gusta más la carne y hay Mira, gente pues que voy le a gusta hacer más. una Venga. receta que puedes utilizar, pescado, carne. Vale, Vamos a perfecto, partir. perfecto. Venga, Es vamos a que hacer entonces. Este cocinero, lo que vale. Vamos a hacer una merluza. Venga. Que la merluza es más neutra. Ya hemos también tiene un pasado a la coste- merluza. Sí, porque la merluza es Vale, más fácil. sí. Tiene un precio más estándar y me va a ir bien. Venga, Y de perfecto. carne, por ejemplo, vamos a hacer también una carne pero que sea ligera. Vale. ¿Vale? Una carne que sea ligera. Yo sí que me iría a un ave. Un pato, que es como muy, sí, ¿no? Pato, pero el Digo, pato tiene su complicación a la hora de hacerlo, ¿eh? Ya, sí. Bueno, pues... Dime otra ave. Por ejemplo, que yo una qué que sé. empiece por P y termine por hoyo. Pues joder. No sé. Ay, perdón. Ya me estoy soltando. No, pero- pollo. por ej- Venga, por ejemplo, podemos hacer pollo, que las pillas al Yo vuelo. quería ser más... Nunca mejor dicho, porque es una ave, las pilla al vuelo. Al vuelo. Vale, entonces podríamos hacer, por ejemplo, un pollo, pero es que la psicodelia ¿Mm? no es en la proteína. Ya, en la base, ya, sino que la vamos a hacer. ya. Vale, vamos a hacer un pollo. Vale, ¿qué vamos a hacer tanto con una como con la otra? Vamos a hacerla al vapor. Y os digo el vapor porque va a ser mucho más sencilla. No va a oler la cocina, que para mí es importante porque yo soy muy olfativo y yo tengo un serio problema con los aromas. Sí. Si algo huele muy fuerte, como que me saturo un pelín del paladar. Y vamos a hacer lo siguiente, en un poquito de papel film, de papel de plástico, Sí. vais a poner la merluza o la pechuga, una pequeña porción, no pongáis la pechuga entera, y le vamos a poner sal, pimienta y la pasta de trufa. Ah, Y lo vas a envolver como un caramelo, retuerces los bordes, cierras los bordes hacia adentro para que no pierda la tensión y vuelves a envolverlo en otra lámina de plástico para que esta tensión no la pierda nunca. ¿Vale? Entonces ya tendríamos tanto el pescado como la carne como queremos. una cosa, una Sí. pregunta. ¿Cómo lo harías? ¿En un trozo...? Un trocito que no sea grande. Es preferible que hagas 2 trocitos y si tienes más hambre te levantas a por un poco más, Ujú. pero piensa también que la decoración tiene que ser súper mona. Vale. O sea, no puedes poner un trozaco ahí de pollo, ni tampoco puedes poner una cola de merluza ni la cabeza con los dientes. Ujú. Eso está muy clarinete. Entonces tú pones ese trocito de pescadito que lo has envuelto con esa pasta de trufa. No me gusta la pasta de trufa, a mí soy amante de el tomillo. Ponle un poquito de tomillo. Soy amante de... Aquí lo que puedes hacer es aromatizarlo con lo que tú quieras. Sí. Laurel, citronela, hierbabuena. O sea, puedes utilizar lo que tú quieras. Y vamos a preparar un cazo, por ejemplo, con agua, y vamos a meter dentro de ese cazo con agua un escurre verduras, Mm. ¿vale? Para que el escurre verduras no toque el agua. Y eso lo vamos a tapar con un trapo y con una tapa. Entonces, la merluza, ¿cuánto tiempo lo voy a tener? Si estamos hablando de una porción de unos 100 gramos, lo vas a tener unos 7 minutos aproximadamente. Y si es la pechuga de pollo de unos 120 gramos, que sería la mitad de una pechuga bien envuelta, que va a quedar como un cilindro, Sí. no tiene una parte gruesa y otra parte fina, sino que va a quedar toda igual, vamos a estar hablando aproximadamente de unos 7 minutos en la merluza, vamos a estar hablando de unos 10 minutos en el caso del pollo. ¿Vale? Ya tendríamos el pollo hechito y tendríamos la merluza hecha. Pero ¿qué vamos a hacer previamente? Lo que es la guarnición. ¿Qué nos va bien para la guarnición? Cebollita. Nos va muy bien. ¿Vale? Y vamos a hacer una historia que... Te iba a decir yo también los espárragos, porque también son un poco afro. Tiene el Tienen- formato, como dice mi madre con los pequeños, y dice, uy, qué porque tienen formato tan vitamina E, curioso". que esto puede aumentar la, Sí. la testosterona y los estrógenos, o sea que... Pues venga. Pero bueno, a lo mejor el espárrago no te casa a ti con... No, con- no es que no me case, es que No, el el espárrago sabor tiene de- un problema. Mm, Y tiene un problema que No me lo digas, que ya... No, pero lo voy a decir. Venga, dilo. El espárrago, Es que y además todos lo sabemos, somos ya mayorcitos, ¿te huele la orina? Mm. O sea, huele, tiene un olor, y entonces vamos a evitar eso, porque por ejemplo, también se considera súper afrodisíaco las alcachofas y no tienen ese problema. Sí. Y además va muy bien, va a ir fenómeno. Sabéis que podemos comprar unas alcachofas confitadas, no te compliquen la vida, no te vayas a Zara. Si no tienes la alcachofa perfecta de punto, hay unas alcachofitas que venden confitadas que están impresionantes. O incluso en los botecicos estos que venden, que vienen unos corazones de alcachofa muy chicos, también los podremos utilizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a saltear. Mm. Vamos a saltear las alcachofas, bien sean cocidas o bien, o sea, de estas que vienen de bote, que vienen simplemente cocidas con agua y sal, que son perfectas, Sí. las vamos a ahogar con unas hebritas de jamón cortado muy fino para que tenga bien de powerío y bien de sabor, y lo vamos a poner. ¿Vale? Tenemos esas alcachofitas tanto en el pescado como en la carne. Y vamos a hacer
bastante cebolla, que la vamos a caramelizar sin azúcar. Sí. La vais a cortar muy finita, Juliana, la pones con un poquito de aceite, una pizca de mantequilla y la dejas mucho tiempo. Esto lo haremos antes del pescado y antes de la carne, lógicamente. Obviamente, porque tarda un poquito, sí. Y cuando esté muy, muy, muy pochado, le vas a poner un poquito de vino dulce. Por ejemplo, de PX, o una Málaga Virgen, o cualquier vino, sí, un Mistela, dulce, ¿vale? sí. Algo en vino dulce. Entonces esa cebollita va a estar ligeramente dulce por el vino que está y por la propia caramelización de la cebolla. Pondremos en el fondo del plato, pondremos la cebollita, pondremos el trozo de pescado encima, decoramos alrededor con las alcachofas si son pequeñitas y si son grandes las cortáis y ya tendríamos, por ejemplo, simplemente con que le pongamos algo de decoración, si es en el pescado le pondría eneldo, si es el caso del pollo a lo mejor le pondría salvia. Uh-huh. Y ya tenemos decorado el plato. Y aquí ahora viene un poco si dices tú, Sergio, es que me gustan las cosas que tengan salsa. ¿Vale? Sí. ¿Podemos hacer una salsa para todos? Podemos hacer una salsa para todos, por ejemplo, de setas. O sea, tú salteas unas pocas setas de las que tú quieras, le pones un poquito de caldo de ave si tienes, le pones un poquito de nata, lo haces. Que te gusta, por ejemplo, el hummus, que no es una salsa, pero que es cremoso. Podríamos emplear un poquito de hummus. Pones el hummus, pones la cebollita, pones las alcachofas, pones el pescado y lo bordas. ¿Por qué? Y ahora voy a deciros el qué. Alcachofas y cebolla las puedo emplatar en frío. O sea, tú lo haces con tiempo, lo emplatas en frío. Y el pescado, te he dicho 7 minutos el pescado y te he dicho 10 o 11 minutos, 10 minutos te he dicho a la carne. La carne. Pero ¿y si yo lo dejo todo un poquito más justito de tiempo? 6 minutos el pescado y 9 minutos y medio la carne. Tú lo colocas encima, lo dejo todo en frío y pongo el mismo horno que calentaba antes la vieira. Y ahora meto ese plato. Y metes ese medio minutito que falta. Claro, aseguraros de que ese plato aguante la temperatura, que hay unos que sí, otros que no. Los que se pueden meter a lavavajillas generalmente sí. Entonces tú pones esos 2 platejos. Digo 2 platejos porque el día del amor solo puede haber 2 personas, porque 3 son multitud. Entonces tú metes esos 2 platejos. Eso es, bueno, la gente que la haga con 3, si estáis 2 y queréis uno más, ya me llamáis. Entonces ponéis el platejo dentro del horno, sí. Lo pones a unos 150 grados y lo vas a dejar ese minutillo último de que se va a hacer todo. Sale caliente, se termina de hacer, coges un trapejo y pones el plato caliente en la mesa. De esa manera no tienes que estar emplantando a la última hora ni tienes que estar haciendo nada. Y tienes una cosa muy fácil de hacerlo. Y vamos, y se queda ya... Triunfas como triunfó las pastillitas estas de concentrado de caldo. Flipando. Qué rico. ¿Un postre? Vamos con el postre. Esta ¿Qué parte... te mola? Esta parte... ¿Qué te mola? Bueno, hemos hablado antes de los higos, Es que me gusta todo. Me gusta todo. Sí. Yo qué sé, unas fresas, a lo mejor. Lo que pasa es que son muy tipicorras. Yo reconozco que es muy tipicorra, son muy tipicorras. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que me he trabado. Que hay muchas veces que sí, efectivamente, ¿no? todo es como demasiado evidente. Sí. Y lo evidente hay veces que no está tan sumamente guapa. Pero bueno, están bien ricas, también te lo digo. O sea, que y de hecho, bañadas en chocolate a mí me encantan. Frambuesas, grosellas. Podemos hacer un mix de todo esto. Y podemos hacer a lo mejor una sopa, por ejemplo, de mango fría. Mira, vamos a hacer una sopa de mango fría. Que lo que vamos a hacer es vas a coger un mango que esté muy madurito, ¿sí? Lo trituras con una pizca de agua solamente. No le metáis ningún tipo de licor, si no quieres, ni tampoco, sobre todo, azúcar. Unas gotitas de zumo de lima le va a ir muy bien. Sí, los cítricos van bien. Sí, hacemos una sopita de mango, ponemos fresas, frambuesas, grosellas, decorando todo alrededor, unas hojitas de hierbabuena, y por ejemplo yo sí que a lo mejor iría con un pequeño higo, que puede ser un higo seco, que lo hidratas primero para que esté más jugosote, cortas pequeños trocitos y lo vas colocando entre esta fruta fresca, colocas una fruta que ya está seca, que de esa manera le va a ir fenomenal. Lo colocas todo por ahí, decoras con la hierbabuena y tienes un plato que está brutal, una sopa fría de mango con fresa, frambuesas y grosellas. Hola, ¿qué tal, señor? Sí, te lo compro, pero me dejas sin mí. ¿Sin mí qué? ¿Sin qué? Sin rematar el menú con mi chocolate. Ay, chocolate, bueno. Bueno, luego podemos poner un surtido de chocolates así cortados, ¿sabes? Mira, os voy a dar un truco para el chocolate. Es que el chocolate contiene se llama feromonas, ¿no? Feniletilamina, Madre que favorece la sensación de placer y deseo. O sea, el chocolate tiene que Pero estar. Escucha, si el chocolate te da sensación de placer y deseo, a ver si se te va a pasar, que hay gente que estamos desganada. O sea, el chocolate para los que no estén desganados. Venga, el chocolate tiene que estar. El chocolate para los que no estén desganados. Entonces, el chocolate, ¿qué es lo que yo hago a veces que está fenomenal?
te voy a explicar que hice una vez Tú coges trozos de chocolate, ¿vale? Y si tenemos un soplete o incluso un secador de pelo, Sí. tú cortas trozos, por ejemplo, las tabletitas de chocolate que tienen onzas chiquitinas. Sí. Pues coges un secador de pelo con el calor, le ponle un calcetín limpio para que no pase un pelillo ahí, porque tampoco va a ser muy gastronómico el pelillo. Entonces calientas las oncitas de chocolate. Entonces cuando entra tu pareja y te ve con el secador. El chocolate. Dices, lo he perdido. No, eso tienes que hacerlo antes. Directamente. Lo haces antes. Tú fundes el chocolate, un poquito las onzas, chiquititas como las teclas de un teclado, Sí. ¿vale? Cuadraditos así. Las fundes y lo que haces es acondicionar con cositas estos pequeños bombones que vas a hacer. Por ejemplo, a uno le pongo una briznita de sal, a otro Qué le pongo un rico. poquito de curry, a otro le pongo, por ejemplo, frambuesas secas, a otro le puedes poner perfectamente lo que tú quieras. Le vas haciendo de distintos sabores. Y una vez que le has puesto eso, que se pega porque está calentito por el secador caliente, cambias a frío y enfrías. Y de esa manera tienes como una especie de petis para luego para el coffee, Ah, qué rico. que tiene puntito de sal. Cariño, cierra los ojos, te voy a vendar los ojos. ¿A qué sabe esto? Pues este sabe a sal, este sabe a frambuesa, este sabe a tal. Y entonces es el juego del amor. ¿Y de bebidas, complementos? ¿Con qué complementamos? Bueno, pues es que sabes lo que pasa, que la bebida, como el que es Cada uno cervecero, que... le mola Bueno, has cerveza. dicho lo del Yo cava, has dicho lo del cava, sí. champán, vale. Bueno, o sea que lo que es importante es que yo creo que haya un equilibrio, ¿no? Sí. Entre los ingredientes. Y el juego, yo creo que... la el rollo es el juego. presentación, el ambiente y luego eso, No, esa conexión, ¿no? vamos a hacer Esa una cosa. conexión de Vamos a hacer una miradas. cosa, sí. No, pero de miradas no, porque el juego, yo iba a decir, bueno, no nos Venga, tapemos los dilo, ojos que dilo. la liamos pardas. No, pero una parte de la comida, a lo mejor alguien le puede tapar los ojos a uno y luego al otro. Ah, Es un poco el jueguecito, yo te doy de comer, cariño, no te preocupes, fíjate de mí. ya. Y te doy de comer ese bomboncito de sal. Oye, pues yo creo que nos ha quedado un menú muy completo, ¿eh? Sí, ha quedado completete. Y podríamos hacer otro y Podríamos otro hacer y otro. Sí, se puede hacer muchos. pero bueno, pondremos el menú. Importante. Sí. Que lo practiques un poco antes, se puedes hacerlo un día antes, por eso te digo. Y muy importante está en que no estés todo el rato en la cocina. Déjalo todo preparado para luego dar Para luego- último golpe de horno o para terminar cualquier cosa. Porque si no, al final De lo que estás se tanto en la trata, cocina, efectivamente, de lo que pierdes se glamour. trata. Eso es. Y de se lo te se llena, trata. que huele luego a morteruelo, te huele el traje con las tirantillos y te huelen todas las lentejuelas a morteruelo. Y eso no está Ay, bien. Dios mío. Bueno, pues nada, ¿qué te parece si no damos paso a la sección de Alucina Vecina? Pues que vamos tenemos allá. consultitas. Pues Venga, dale. vamos. Pues hemos estado hablando de alcachofas y mira, tenemos una consulta de Patricia, dice que le encantan las alcachofas, pero que siempre le quedan un poco leñosas y que no sabe qué es lo que hace mal. A ver, pues si te quedan leñosas probablemente es que no las limpies lo suficientemente bien. La alcachofa, ¿sabes lo que pasa? Que tiene como el corazón partido. Esto es como Alejandro Sanz. Porque si le quitan mucho parece que estás tirando. Pero es que yo siempre digo que la alcachofa o lo limpias primero o lo escupes después. Porque Ya. eso son habas contas, eso es lo que hay. La alcachofa tiene una parte externa que es más leñosa, sobre todo en el tallo. Entonces tú tienes que limpiarla. Y las hojas, hay mucha gente que dice, ay, no le quites tantas hojas. Yo te digo, ¿quieres que se las quite ahora o prefieres escupirlas después? Porque la alcachofa tiene unas hojas que son duras. Tú tienes que pelar hasta que llegues a las hojas blandas. ¿Cuándo tengo que dejar de pelar? Cuando tú coges una hoja, te la metes en la boca en crudo y te la puedes comer. Porque esa hoja luego te la vas a poder comer. Pero si la hoja que te comes ya está áspera, no te la puedes comer. Punto 1. El tallo, lo que es la penca, hay que quitarle hasta que llegas a la parte que no es leñosa y que no amarga, o sea, que no es astringente, porque si no sería luego fastidioso. Y la punta de las alcachofas hay que quitarlas, porque eso está duro como la clavícula de un transformer. O sea, eso está muy duro, eso tienes que quitarlo. Y otra cosa más, hay alcachofas que si son chiquitillas, seleccionarlas bien, que son mejores las pequeñas. La parte interna tiene unos pelacos, porque las alcachofas provienen de un cardo y las alcachofas cuando se hacen viejas nacen esos pelacos que se vuelven morados porque digamos que sería la semilla, la simiente para luego reproducirse. O sea, cuando una alcachofa está con muchos pelacos morados
es que ni la depilasado láser. Ya. O sea, eso ya está dura, hermana. Ya. O sea, pelar bien, quitarle todas las partes duras y cocínalas una vez que tengan la alcachofa limpia. Patricia, te van a quedar siempre impresionantes. Ya sabes, Patricia, en la limpieza de la alcachofa está la clave. En la limpieza está la clave. Está la clave. Carmen María nos dice que tiene una duda existencial, que cuando tiene que echar gelatina a alguna preparación no tiene claro cuál tiene que utilizar, si las hojas transparentes de toda la vida o agar-agar, y tampoco sabe muy bien la forma correcta de utilizarlas. A ver, me has hablado de dos tipos de gelatinas diferentes. La gelatina en hojas se suele emplear es la que hay que hidratar, ¿no? En la que hay que hidratar para poder ponerla luego al final, disolverla sobre un líquido caliente, pero cuando se enfría está sólida. Sí. Pero si se calienta, se vuelve líquida. Por eso hay veces que se le ponen hojas de gelatina a las croquetas. La haces muy líquida, le pongo algo de gelatina, se queda sólida, las boleo, las frío y se vuelve líquida otra vez. Por eso las croquetas muy cremosas generalmente tienen el truquillo de este tipo de gelatina. Pero eso no sería conveniente si lo tuviese que hacer con agar-agar, porque el agar-agar ahí está el agar-agar, el light tea, la de Bengala. Hay infinidad de gelatinas que se comportan, que son se me olvida el nombre, que se funcionan en caliente. No son termosolubles. A ver, todas son termosolubles, sí, pero hay algunas que son termorreversibles y otras que no. La gelatina de hojas es termorreversible, el agar-agar no. Es termorreversible por encima de 65 o 70 grados. Es decir, yo pongo un agar-agar y puedo mantener algo gelificado con textura con 70 grados. Por eso, si utilizas algo de agar-agar, es para algo que haces caliente y que quieres que tenga que esté bloqueado. Si utilizas colas de gelatina es para algo que cuando se calienta se vuelve líquido. De hecho, cuando utilizamos agar-agar en cocina, lo solemos hacer para hacer geles. O sea, hacemos un líquido, le ponemos agar-agar, le ponemos también gelatina normal y lo que hacemos luego es turbinarlo. Y con eso hacemos una especie de gel que es estable y se mantiene el tiempo y tiene esa textura de gel chula. Pero el agar-agar piensa que aguanta la temperatura. Las colas de gelatina no aguantan la temperatura. Por eso utiliza una u otra dependiendo de la utilidad, de la finalidad. Vale, pues Carmen María, espero que te haya solventado la duda. Jaime pregunta cómo se hace la lactonesa y las cantidades para que salgan bien. La lactonesa, para la gente que no lo sepa, es una mayonesa hecha sin huevo. A ver, la lactonesa, y voy a hablar, yo esto no me lo preparo, os lo juro por la cobertura de mi móvil que vuelve. Ya lo sé, doy fe de que porque no sabe ni las preguntas que le voy a hacer. No sé exactamente la cantidad porque yo lo hago a ojo, pero voy a concentrar en cómo lo hago yo y te lo explico. Yo suelo poner aproximadamente unos 100-120 miligramos de leche, más o menos, un poquito de leche, y esta leche la corto con un cítrico, bien sea limón, bien sea lima, bien sea vinagre, es decir, utilizo el cítrico sobre el lácteo para cortarlo y sobre ese producto cortado emulsiono el aceite, ¿vale? Emulsiono el aceite. Generalmente utilizo aceite de girasol y lo encabezo con un poquito de aceite de oliva virgen extra, porque si no se queda como bastante fuerte. Pensar que la lactonesa tiene un color blanco, mucha gente asocia la mahonesa al color blanco y no es real. La mahonesa tiene un color amarillo, la lactonesa tiene un color blanco. Si yo fuese a hacer una mahonesa, por ejemplo, porque me voy al campo y voy a hacer una ensaladilla rusa y la hago natural, probablemente hiciera una lactonesa, porque si tú te vas al campo en agosto, haces una ensaladilla rusa, le metes una mahonesa, te cagas como los mildos. Sí. Esto es mejor hacerlo cuando sepas que no va a estar a una temperatura. Claro. Porque una mahonesa no puede tener temperatura y en el campo no se va a hacer respetar esa cadena de frío. Entonces sí que haría una lactonesa. ¿Vale? Sí que haría una lactonesa. Perfecto. Natalia dice que ha tenido un debate con sus amigos por el tema de las sardinas. ¿Hay que quitarles la tripa para hacerlas a la parrilla? A mí me gustan con tripa y, por ejemplo, a mi familia le gustan sin tripa. Pero yo, si la sardina está fresca, me flipa el sabor ese ligeramente amargo, fuerte, un poquito amargo, con ese sabor tan marino, con esa tripa que me encanta, si están frescas. Yo prefiero una sardina asada con tripa que sin tripa. Vale. Yo personalmente. No hay norma para poner o quitar. Esto es un poquito como gustes. Sí. Vale. ¿Nos da tiempo, productora, otra consulta? Nos dice Juana Álvarez, sí. ¿Cómo se debe hacer un buen chuletón cuando no tienes una barbacoa en casa? O sea, ¿y qué tipo de sal se tiene que echar? ¿Cómo calcular la cantidad? Sí. ¿Cuándo echarla? Y también nos pide
que dediquemos un programa a los asados. Vale, pues me encantan, tomamos me flipan nota, los asados, macho. Juan, tomamos nota y haremos un programa dedicado a flipan los los asados. asados. Vamos ver, con el chuletón. Un chuletón, vamos a ponernos en la peor condición, y es que tienes una sartén, tienes una vitrocerámica y no tienes más. Yo te voy a decir un truquillo, ¿vale? Para que hagas algo y que sepa ligeramente a barbacoa y que no lo parezca. Vale, generalmente el tema del carbón da un toque ahumado que mola. Uno, si tienes un aceite ahumado, porque lo puedes comprar, que hay aceites ahumados sin problema, y si no lo haces, yo suelo hacerlo con un trocito de carbón, lo quemo un poquito con un soplete o con un mechero, lo quemas un poquito, lo apago en el fuego, lo apago debajo del agua y lo pongo en un cacharro que tiene un poquito de aceite y lo tapo herméticamente, porque el oxígeno, si tuviera mucha temperatura, ardería. Pero como no tiene mucha temperatura, ahí se queda, y ya tienes un aceite de carbón. Ahora bien, pones la chuleta. Hermano, si tú sacas la chuleta que está frío, como esas citas que has tenido a veces que no habla ni perri y son muy frías, si la sacas de la nevera y la pones en la sartén, eso se queda helado. O sea que hay que dejarla temperar un poquito. Pues saca la chuleta, hermano, con tiempo, atempérala. No le quites el envoltorio si ves que no, para que no se contamine de nada, y atempérala. ¿Qué es lo que tienes que hacer luego? No pongas nada de grasa en la sartén. Sartén caliente, bien caliente, pones la superficie de la chuleta a la primera, sin nada de grasa. Te vas a dar cuenta que la propia chuleta se suelta esa grasa, y esa grasa es la que le da sabor a chuleta, no la del aceite, ¿vale? Luego, le pones mucha sal por encima. ¿Cuánta sal? No hay problema. Si la sal es gorda, solo va a coger la que necesita, ¿vale? La primera vuelta, le das la vuelta, debajo está la sal, lo sé, I know, y le das la segunda vuelta. La grasa propia de la chuleta que has soltado es la que te va a hacer este segundo chuletón. Si te gusta muy hecha, sácala un poquito, atempérala unos minutos y luego vuelve a darle un viaje, pan y pan, vuelta y vuelta por cada lado. Ya le quitas la sal, troceas, le pones un poquito de sal ya en escamas, que es más comestible, y el aceite que hemos hecho de humo, si tienes un flis de estos que echan el aceite con spray, metes el aceite que tienes de carbón o el aceite que has comprado ahumado y le echas un poquito por encima. No es una chuleta en la brasa, porque no lo es, pero te va a dar un toque como bastante adecuado. Vale, la sal que has echado en la sartén es gruesa. Desecha. Sí, es gruesa. Siempre gruesa. Siempre gruesa. Vale, perfecto. Pues venga, nos vamos al aperitivo, que si no, no nos da tiempo. Venga. Madre mía. Aperitivo de San Valentín. Venga, hombre, un valentino yo creo o un santontín, como dice yo creo Miriam. Que el aperitivo de San Valentín lo que haría sería lo siguiente. Yo pondría me haría un vermú. Haría una copita de vermú y le metería una brochetita en la cual le pondría posiblemente esa ostra que no hemos puesto al principio. Metería esa ostra, una aceitunita negra, y yo pondría eso. ¿Y si no fuera la ostra? Porque luego un berberecho. Pues escucha, mira, vamos a hacernos un aperitivo. Vamos a hacernos un Bloody Mary de berberechos. Gracias por el dato del berberecho. Coges una lata de berberechos, los escurres y dejas el líquido. Haces un poquito de zumo de tomate, le pones el agua de los berberechos, sal, pimienta y un poquito de tabasco. Le coges una ramita de apio, se la pones dentro y le pones todos los berberechos o una cuchara de berberechos ahí dentro. Te comes los berberechos, te muerdes el apio para que te turre el pocillo bien fresquito, y luego te bebes el Bloody Mary sin alcohol en este caso, porque hay que limitar el alcohol. Y lo flipping, Bloody Mary de berberechos. Ponle peguitas, hermano. Qué rico. Pues nos tenemos que despedir. ¿Te lo has pasado bien? Me lo paso bien siempre. Espero que nuestros oyentes también, que sorprendan a sus parejas, si no con todos los platos que has propuesto, con alguno de ellos. Y si no le sorprendes, le vas a sorprender seguro, precisamente por no sorprender. Muchas gracias, Sergio. Un domingo más. Muchas gracias a todos por escucharnos.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Bullaque. No, lo de Retuerta del Bullaque era verdad. Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Bullaque. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Bullaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense, investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. En Radio Marca, subimos al octágono. Reforzamos nuestra apuesta por los deportes de contacto y el universo del MMA. Llega Generación MMA. Análisis, actualidad y peleas con el sello de la casa MMA y UFC. De lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada con Gonzalo Campos. Y cada día también en podcast. Radio Marca. Pelea hasta el final. El deporte es nuestro. Radio Marca. El futbolín mezcla el fútbol, el humor y las conversaciones más espontáneas, salidas de la dirección de Adrián Benedicto y Marcos Bernat. Win the Premier League. Dice que Pablo Espinosa no sabe nada de Premier en realidad. Marcos Bernat. Yes. Adrián Benedicto. La medianoche se convierte en un espacio acogedor donde poder charlar frescamente de cualquier tema y sin corsés. Que mucha gente se piensa que es una marca alemana que significa algo Schweppes. Es simplemente porque cuando se abre suena Schweppes. Cada noche, a las 11:30 en Radio Marca, la actualidad deportiva como nunca la habías oído. Hizo la de me retiro y cojo el banquillo del Chiang Mai United. Muy bien. Aplausos. Así, en un mes. Y a altas horas, no te pierdas la zona Docs. Decirle a Kerman que la inventó un suizo llamado Jacob Schweppes. Mentira. Maulada de época. Mentira. Comprueba tú mismo de qué se trata y no te dejará indiferente. Bueno. La verdad es que este deporte para terapia para nosotras es fundamental, tanto físicamente como psíquicamente, que es un deporte que nos une. Yo lo hago simplemente para que esas niñas que vienen detrás no tengan que elegir. La mujer deportista tiene su propia voz, la de Natalia Freire. Pues para eso estamos aquí en el Femenino Singular, para seguir cambiando mentes y para buscar ese equilibrio que nos hace falta en la sociedad. Gloria Lomana, muchísimas gracias. Gracias a ti, porque de verdad eres una aceleradora de igualdad, no pares, de verdad te lo rogamos. Si estás cansada de que el deporte femenino sea la otra noticia, escucha cada jueves y siempre que quieras en podcast Femenino Singular. Radio Marca. Tenemos a Pedri, tenemos a Vini. ¿Y Lukman? A Baena, Murici, Sorloz y Lucas Vallé. ¿Y Lukman? A Valiente, Isidovic y Marcos Alonso. ¿Y Lukman? Y a Lamino, Yarzábal y Kylian. ¿Y Lukman? Que sí, que ya sé que el Atleti ha fichado a Lukman. ¿Ah, sí? Tenemos a los mejores jugadores en la Liga EA. Pero es que tenemos a Pablo López, Israel Raez y Pablo Parra en marcador para contarte todo en directo. ¿Me lo repites? Para contarte todo en marcador en directo. No, ¿quién? Pablo López, Israel Raez y Pablo Parra. ¿Dónde? Pues en marcador de Radio Marca. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Y tu bocho? ¿No viene? Quizás podríamos centrarnos en la táctica, quizás podríamos dar más información, quizás deberíamos dejar de hablar de nuestras vidas o quizás deberíamos centrarnos en las opiniones de nuestro hater. Ya, pero no seríamos el futbolista. Xabi Alonso tiene las mismas victorias, empates y derrotas que tenía Flick. Datos. Datito. No contrastados del todo. O sea, es un dato sin contrastar. Sin contrastar. Desde las 11:30 de la noche, Adrián Benedicto, Marcos Bernat y su compañía habitual de sabuesos de colmillo fino que cuentan el día de otra manera. En España todo el mundo tenía la flauta de la misma marca. Joder. Una que era de maderita, tío. No, claro, ese es el problema. Yo tenía la de color beige. Había gente que te restregaba sus billetes y su poderío por la cara que tenían plástico y luego tenían madera. Cuando tocaba el maula de la clase, es que me partía el culo. Compra el fútbol
violín para tus oídos y te rebajamos todo el ruido alrededor del deporte. Ódianos o ámanos, pero óyenos. Hey, en Santa Clara, California, en el Levi's Stadium se siente el olor de la NFL. Hey, el domingo a las 11:30 con Marco Bernal y un buen puñado de expertos en Radio Marca. Hey, conmigo mismo en el descanso, en el estadio. Pero si tú no eres Bad Bunny. Es que él de verdad está muy ligado con tanto Grammy. Hey, si te quieres divertir. Radio Marca, la radio del deporte. El domingo por la noche Super Bowl. Que también te cuenta la Super Bowl. En Radio